Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a resolver la franja 3 del taller correspondiente a conjuntos. Tema 1. Sean A, B y C conjuntos, aplicando propiedades del álgebra de conjuntos demuestre que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Para hacer esta demostración vamos a hacer vamos a utilizar el proceso de demostración directa, vamos a transformar esta expresión o vamos a tratar de transformar esta expresión y llegar a la otra expresión. Es decir, por demostrar tenemos que si X pertenece a A intersección B complemento, es equivalente a decir que X pertenece a A complemento unión B complemento. Vamos a partir entonces, desde aquí, vamos a partir de la definición del complemento de conjuntos. Y decimos que si X pertenece a A intersección B complemento, es equivalente a decir que X pertenece al referencial y no es cierto que X pertenece a A intersección B. Luego vamos a utilizar ahora la definición de la intersección de conjuntos y vamos a decir, esto será equivalente entonces a que X pertenece al referencial y no es cierto que X pertenece a A y X pertenece a B por la definición de intersección. Vamos a aplicar ahora, como tenemos la negación de una conjunción, vamos a aplicar la ley de De Morgan. Y en ella tendremos pues X pertenece al referencial y vamos a aplicarle la negación a cada una de las proposiciones internas y diremos X no pertenece a A, cambiamos la conjunción por disyunción, X no pertenece a B, la negación de X pertenece a B. Ahora lo que haremos será aplicar la propiedad distributiva y tendremos entonces lo siguiente. X pertenece al referencial y X pertenece a A o X pertenece al referencial y X no pertenece a B. Y con esto pues tenemos aplicada ya la propiedad distributiva. Ahora lo que haremos será aquí aplicar la definición de complemento de conjuntos y tendremos que si X pertenece al referencial y no pertenece a A, significa que X pertenece al complemento de A. Lo mismo, si X pertenece al referencial y no pertenece a B, significa que X pertenece al complemento de B. Ahora lo que voy a hacer será aplicar la definición de unión de conjuntos y si X pertenece a A complemento o X pertenece a B complemento, es equivalente a decir que X pertenece a A complemento unión B complemento. Y con esto hemos llegado a lo que queríamos probar, que si X pertenece a A intersección B complemento, es equivalente a decir que X pertenece a A complemento unión B complemento. Es decir, A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento, con lo cual se demuestra pues lo que nos pedía el primer tema. Muy bien, veamos ahora el tema 2. En un curso de 100 estudiantes, se conoce que 80 de ellos aprueban matemática y 70 aprueban física. Sabiendo que todos aprobaron al menos una de las dos materias, ¿cuántos han aprobado las dos materias? Veamos entonces la solución. Lo primero será definir a los conjuntos que van a intervenir en el ejercicio. Llamaremos al conjunto referencial al conjunto de los estudiantes del curso. El conjunto A será el conjunto de aquellos estudiantes que aprobaron matemática y diremos que el conjunto B será el conjunto de los estudiantes que aprobaron física. Vamos ahora a establecer la relación de datos. Nos dice que 100 estudiantes, ¿verdad?, son estudiantes del curso. Entonces nos está indicando que la cardinalidad del referencial es igual a 100. 80 estudiantes aprueban matemática. Nos indica entonces que la cardinalidad del conjunto A es igual a 80. 70 estudiantes aprobaron física. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto B es igual a 70. Todos aprobaron al menos una de las dos materias. Nos indica que la cardinalidad de A unión B complemento es igual a 0. Al indicarnos que todos aprobaron al menos una o la otra, nos está indicando que
no existe al menos un estudiante que no haya reprobado alguna de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que la cardinalidad de A unión B, complemento, es igual a 0. Nos pregunta cuántos han aprobado las dos materias, es decir, debemos determinar la cardinalidad de A intersección B. Bien, dado que la cardinalidad de A unión B complemento es igual a 0 y que la cardinalidad del referencial es 100, entonces con ello podemos encontrar la cardinalidad de A unión B, sabiendo que la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad del referencial menos la cardinalidad de A unión B complemento. Entonces tendremos que 100 menos 0 me va a dar 100. La cardinalidad de A unión B será igual a 100, que es la cardinalidad del referencial, menos 0, que es la cardinalidad del complemento de A unión B. Y por lo tanto, 100 menos 0 me da 100. Ahora bien, aplicamos por propiedad de los conjuntos, sabemos que la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección B. Entonces lo que vamos a hacer será reemplazar los valores que nosotros conocemos, donde la cardinalidad de A unión B es 100, la cardinalidad de A es 80, la cardinalidad de B es 70, y entonces con ello vamos a resolver para encontrar o para determinar la cardinalidad de A intersección B, con lo cual nos queda que la cardinalidad de A intersección B, haciendo las operaciones aritméticas, nos da 50. Por lo tanto, son 50 estudiantes los que han aprobado las dos materias, que es lo que nos pedía el ejercicio. Bien, con esto ahora vamos a pasar al tema 3. Dados los conjuntos referenciales, referencial en X, el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, y referencial en Y, el conjunto cuyos elementos son 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y el predicado P de X, Y, que nos dice que el producto de X por Y es mayor o igual que 0, determina el valor de verdad de la siguiente proposición. Para todo X que pertenece al referencial en X, existe un elemento Y que pertenece al referencial en Y, tal que se cumple el predicado P de X, Y, que nos dice que X por Y es mayor o igual que 0. Para resolverlo vamos a encontrar primero cuál es el conjunto de verdad del predicado de dos variables. En este caso nos está indicando que el predicado nos dice que X por Y es mayor o igual que 0. Entonces, si para que X por Y sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos a verificar quiénes cumplen. Tomaremos elementos del referencial en X y veremos quiénes del referencial en Y se pueden relacionar con cada uno de estos elementos de tal manera que hagan este predicado verdadero. Los elementos del referencial en X son todos positivos. Por lo tanto, para que el producto sea positivo, se necesita que los elementos del otro sean positivos. Y no existen elementos positivos en este referencial. Por el lado de los positivos, no hay ninguna relación. Pero luego también me dice que podemos hacerlo que sea 0. Dado que todos los elementos del referencial en X son positivos, para que el producto de un número positivo con otro número sea 0, necesitamos que el segundo elemento, el Y, sea 0. Es decir, si yo voy a relacionar algún elemento de X, el elemento Y tiene que ser 0. Y como podemos ver en el referencial en Y, tenemos el elemento 0. Eso quiere decir que yo puedo relacionar el 1 con el 0, 2 con 0, 3 con 0, 4 con 0 y 5 con 0. A todos ellos los puedo relacionar con el 0 y van a convertir este predicado en verdadero. Ojo, no lo van a hacer positivo, pero sí lo pueden hacer igual a 0. Entonces tenemos que AP de X, Y está dado por 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 y 5, 0. La proposición nos indica, según lo que nos dice la proposición, es que para cada elemento del referencial en X existe al menos un elemento del referencial en Y que convierte al predicado en una proposición verdadera. En este caso sí hay ese elemento. Para el 1 hay el 0, para el 2 hay el 0, para el 3 el 0, para el 4 el 0 y para el 5 el 0.
para cada uno de los elementos del referencial en X si hay al menos un elemento del referencial en Y. ¿Sí? Tal como se puede apreciar, todos los elementos que pertenecen al referencial en X se relacionan con algún elemento del referencial en Y que convierten al predicado P de X, Y en una proposición verdadera. Con lo cual, entonces, podemos afirmar que la proposición dada se trata de una proposición verdadera. Y con esto terminamos los ejercicios de la franja 3 del taller de conjuntos. Esperamos verlos en un próximo video.